Buenas noches, maestro. Mi nombre es Luis Antonio Ramírez. Pertenezco a esta sesión de metodología de la investigación científica y le voy a estar haciendo una breve exposición acerca de el libro de las grandes ideas de la ciencia, con el científico Isaac Newton. Isaac Newton nació en Woodford, Lincolnshire, en 1642. Se graduó en 1665 y se orientó en las investigaciones en físicas y matemáticas. Con tan solo 29 años de edad, Newton había formulado unas teorías que señalaron el comienzo a la ciencia moderna del siglo XX, por lo que éste obtuvo una cátedra en su universidad para el año 1669. Newton es considerado uno de los principales protagonistas de la llamada revolución científica de los siglos XVII, como también el padre de la mecánica moderna. Sin embargo, este se enfocó en remisar y dar publicidad a sus descubrimientos, muchos de los cuales han sido reconocidos con el pasar de los años. Sus investigaciones se basaron en la óptica, en la exposición de la composición de la luz blanca con la mezcla de los colores del arco iris, por lo que éste había formulado una teoría naturalista corpuscular de la luz, y en 1668 diseñó el primer telescopio de reflector, de esos que utilizan mayormente en los laboratorios astronómicos. Newton también trabajó en otras áreas como la termodinámica y la acústica. Pero el saber de la ciencia, de la historia de la ciencia, se debió a su maravillosa refundación de la mecánica, por lo que dentro de sus obras más importantes, resaltaron los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza en 1687. Después de ahí, Newton formuló sus tres leyes fundamentales del movimiento, a la cual llamó primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. La primera ley de Newton también recibe el nombre de ley de inercia, y se establece que un cuerpo está en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe una fuerza sobre él. La segunda ley de Newton explica que la aceleración que experimenta un cuerpo es igual a la fuerza sobre él dividido por su masa. La tercera ley de Newton explica que la aceleración de un cuerpo va a ser igual a la fuerza que experimenta pero en sentido contrario. De estas tres leyes se dedujo una cuarta ley, una de las más conocidas, o la más conocida, la ley de gravedad, que esta, según la historia, según la leyenda contada, esta surgió mediante la observación de cómo caía una manzana de un árbol. Newton descubrió que la fuerza de interacción entre la Tierra y la Luna era directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de distancia que los separa. Newton se dedicó a aplicar sus principios generales a la resolución de los problemas concretos, como la precisión de la posición exacta de los cuerpos celestes, convirtiéndose en el mayor astrónomo del siglo. Sobre todos esos temas, mantuvo un debate agrio con otros científicos como Euler, Hooker, Leibniz, con los cuales encajó mal las críticas y se mostró extremadamente celoso de sus posiciones. La segunda ley de Newton también dice que un objeto, al ser empujado o tirado,
tiende a acelerar o a retardar su movimiento o a cambiar de dirección. Cuanto mayor es el movimiento, tanto más cambiará su velocidad o cambiará de dirección. Por otro lado, la masa del objeto, la cantidad de inercia que posee este, actúa contra la aceleración. Es decir, que un empujón fuerte hará que un balón de playa se mueva mucho más deprisa porque posee masa. Pero la misma fuerza aplicada a la bola de cañón apenas afectará su movimiento porque es demasiado peso. De la manzana a la luna. Esa fue una obra o más bien una teoría que implementó Newton después de sus 3 leyes del movimiento y después de que dedujo una cuarta ley. Dice que Newton propuso una tercera ley del movimiento que puede enunciarse de la siguiente manera. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este ejerce sobre el primero una fuerza igual, pero de sentido contrario. Me explico. Las 3 leyes del movimiento sirven para explicar casi todos los movimientos y fuerzas de la Tierra. Los objetos celestes se mueven en el vacío, pero no en línea recta. La Tierra ejerce la Tierra ejerce sin duda una fuerza sobre los cuerpos terrestres y hace que las manzanas caigan. Dentro de sus aportes más importante está el telescopio reflector, etcétera. Muchas gracias.